Nos acompaña Germán Lora, que es profesor de ese tema, que es muy importante para todos los que están en planilla y reciben la compensación por tiempo de servicio, la CTS. ¿Cuánto puedo mover? ¿Cuánto debo recibir? Ahora hay una propuesta congresal incluso para poder mover hasta el 80% de ese fondo para sumarlo a mi 25% de AFP y poder completar mi cuota inicial para un departamento. Germán nos va a detallar. ¿Cómo está, Germán? ¿Cómo está? Buenas tardes. Como todos estos fondos, también le ha ocurrido a los de AFP, durante su tiempo de creación han sufrido mucho, generalmente levantándole candados para que uno pueda ir retirando de a pocos ese fondo que debería ser para cuando, en este caso la de la CTS, cuando me quedo sin empleo algunos meses mientras me reengancho laboralmente. Correcto. La CTS, por naturaleza, tiene dos beneficios, o sea, tiene dos finalidades. La primera es un seguro laboral que busca proteger al trabajador frente al desempleo. La primera gran finalidad de la CTS. Pero nos olvidamos que la CTS tiene una segunda finalidad, que a veces la dejamos de lado. La CTS, en su norma original del trabajador, la CTS sirve para el bienestar del trabajador y su familia. La CTS en estricto no es un seguro de desempleo, porque yo pierdo el empleo ahora porque renuncio a una empresa para trabajar mañana en otra, me llevo mi CTS. El desempleo está pensado en una pérdida de trabajo involuntaria, que me despidan, por ejemplo. Entonces la CTS tiene una parte de ser un seguro de desempleo, pensando en que un trabajador empresa, pero también tiene la finalidad de ser un ahorro para el trabajador, para el bienestar del trabajador y su familia. Y cuando se activa ese ahorro, cuando el trabajador pierde el puesto de trabajo o deja de trabajar. Perfecto. ¿Cuándo se debe depositar? ¿En qué montos debemos recibir nuestra CTS? A ver, la CTS en principio es 1.16 del trabajador al año. Es decir, no es un sueldo exactamente, es 1.16 por un efecto económico que vamos a conversar. Entonces, el trabajador tiene que pensar que si está un año en la empresa, tendría que recibir CTS de su sueldo como CTS. Pagadero en dos oportunidades, en mayo, que va a ser ahora, y en noviembre. Ese punto 16 va a dividirse entre dos, que se paga en mayo y en noviembre hasta el 15 de noviembre. O sea, si yo gano 1.000 soles, debería recibir 1.160 soles partido en dos. 600 y tanto. Y eso depositado en dos oportunidades. 580. Sí. Claro, 580 soles. Y eso depositado en dos oportunidades, una en mayo y otra en noviembre. Perfecto. ¿Cuánto tengo que en mi fondo para poder mover alguna parte de ese dinero? Yo tengo que tener, en el ejemplo que estamos, de ganar 4.000 soles 1.000 soles mensuales, tengo que tener en mi fondo, en mi cuenta de 1.000 soles. El equivalente a 4 meses de trabajo. Exactamente. Por encima de eso puedo yo eso retirar también el 100%. ha ido variando, ¿no? Porque al principio era prácticamente un fondo intangible, inamovible, FP más o menos. Correcto. Luego se cambió y se podía sacar, tenía que tener acumulado 6 sueldos. Correcto. Creo, ¿no? Primero se estableció un monto intangible de 6 sueldos y solamente se podía retirar el 70% del exceso. Se termina en el 2014 diciendo ya no son 6 sueldos, son 4, porque se dice que el tiempo que demora un trabajador peruano promedio entre conseguir un trabajo, entre terminar una relación laboral y conseguir antes era 6, ahora es 4, por lo tanto se hizo más pequeña la intangibilidad y ahora se retira el 100% del exceso, antes era el 70% nada más. Perfecto. Iniciativa legislativa para poder mover hasta el 80% del fondo acumulado para comprar una primera vivienda como cuota inicial. Sí. Más o menos lo que se hizo con la AFP para cuota inicial. Correcto. Y lo que se tenía antes del 2014 también como estructura, como posibilidad de remover. Eso no es un tema nuevo, ¿ya? Antes del 2014 también había una posibilidad por una de vivienda que establecía que podías retirar hasta el 80% del fondo que tenías para efectos de pago de vivienda, ¿no? Entonces no es novedad. Lo que se busca es con ello, pero perdemos la otra finalidad y hay que tener muy en cuenta que hoy por hoy el peruano está perdiendo puestos de trabajo. Entonces necesitamos ese beneficio para poder
para poder hacer frente a algún desempleo, ¿no? ¿Ha funcionado el tener este tipo de fondos? Es que yo creo que el trabajador ha considerado la CTS o considera actualmente la CTS como un... Es decir, el trabajador está pensando en comprarse un televisor con la CTS porque puede retirar el 100% o porque puede... Es que todos tienen deudas, ¿no? Correcto. O aspiraciones y están... pasaron del monto fijo para poder sacarlo inmediatamente. ¿No? Entonces, la CTS en los últimos tiempos ha sido un beneficio que está más pensado en la segunda finalidad que establece la ley, que es un bienestar para más que un seguro de desempleo, ¿no? Por eso que en la propuesta inicial del expresidente Pedro Pablo Kuczynski estaba la generación de seguro de desempleo y dejar de lado la CTS, porque se quería generar un seguro de desempleo tal cual el trabajo, no porque renuncia, sino porque pierde el trabajo porque lo despiden, se activaba el seguro de desempleo. Hoy por hoy eso no funciona, hoy por hoy no hay seguro de desempleo, hay una CTS que fundamentalmente... ¿El seguro de desempleo sería para el empleador? Sería más barato para el empleador. En la estadística que se hizo, en los números que se hicieron... La prima del seguro sería menos de lo que le están pagando ahorita. Hoy por hoy al trabajador, al empleador le cuesta el 2% mensual del sueldo del trabajador. Es decir, si un trabajador gana 1.000 soles, casi 90 soles, o aproximadamente 90 soles mensuales es el costo de la CTS. Un seguro de desempleo estaba pensando en 4 o 5%. Entonces el costo se reducía, pero no tuvo efectos porque no funciona el seguro de desempleo en el Perú. No es popular, pues, ¿no? Decirle al trabajador que ese fondo ya no lo va a tener, ¿no? Lo que pasa es que la idea era que el fondo se incorporara a su remuneración mensual. Es decir, el trabajador ya no era 1.000, sino 1.092, y que adicionalmente tuviera un seguro de desempleo. Pero no funcionó porque en el Perú nadie despide a nadie, ¿no? En el Perú no se puede despedir, entonces como no se puede despedir, el seguro de desempleo no funciona. Cuando estás en planilla, ¿no? Que además es el beneficio para los que están trabajadores totalmente formales. Claro, y hay trabajadores que, como estaba en la diapositiva, que no tienen derecho a pesar de estar formalmente en planilla. Por ejemplo, ¿quiénes no tienen derecho a CTS? ¿Quiénes no van a recibir su depósito ahora el 15 de noviembre, de mayo? Los trabajadores part-time, aquellos que trabajan medio tiempo. Medio tiempo. Los trabajadores de microempresa no reciben, ¿no? Los trabajadores locadores, los CAS, por ejemplo, no reciben, ¿no? El part-time no recibe, el trabajador de microempresa, el régimen agrario, tienen incorporada la CTS en su remuneración diaria. Los trabajadores que celebran una remuneración integral anual tampoco. Los locadores de servicio efectivamente no. Y los CAS. Los CAS del Estado. No, los CAS del Estado, que está próxima a desaparecer porque todos van a pasar. ¿Y quiénes tienen derecho al 50% de la CTS? Es decir, no al monto total de su sueldo al año, los trabajadores del hogar. A veces nos olvidamos que nuestras trabajadoras del hogar, nuestros trabajadores del hogar, tienen derecho a el 50% de la CTS. Y los trabajadores de pequeña empresa. Ellos reciben el 50% de su sueldo, no el íntegro de su sueldo, como depósito de CTS. Que a veces nos olvidamos, los trabajadores del hogar tienen derecho al 50% de su ingreso de CTS, que puede ser pagado anualmente, todos los años le pago el 50% de su sueldo, o al finalización de la... Pero cuando son formales también, ¿no? Porque hay mucha informalidad en este sector, ¿no? En el trabajador del hogar la informalidad llega al 90%. El 90%, pero en manos de y pagarle CTS en manos de una persona natural. Es decir, es muy sencillo ser formal en una trabajadora del hogar. Lo único que hay que hacer es que el empleador, en este caso persona natural, quiera formalizar a ese trabajador, ¿no? Volvemos al inicio. ¿Ha funcionado? ¿Funciona? Como seguro de desempleo, yo creo que no ha funcionado. Yo creo que más ha funcionado como un beneficio que este beneficio tiene un año 91, es decir, 27 años. Este beneficio ha funcionado fundamentalmente por darle liquidez al trabajador, que el trabajador no solamente tenga su ingreso, sino que tenga un monto adicional para o pago de deudas, como lo dijo inicialmente, ¿no? En ese sentido sí ha funcionado. Sí ha funcionado. Bueno, como parte de su sueldo, podría integrarse a eso. Correcto, es parte de su sueldo y creo que el concepto que tiene el trabajador muchas veces es un ahorro forzoso que el ahorro puede retirar cuando se vaya a la empresa. Claro, y acá viene la pregunta, ¿no? Al igual que con el fondo de la AFP, retirar el 80% de la CTS o el
de la AFP, ¿me pueden ayudar verdaderamente a juntar el monto de una cuota inicial? O generalmente son montos pequeños que no llegan a ser significativos cuando uno quiere comprar un inmueble. Dependerá del ingreso del trabajador. Y acuérdense Claro. que el ingreso promedio del trabajador peruano es 1.300 soles, ¿no? Y en general, el formal e informal. En el Perú, el ingreso peruano formal o informal es 1.300 soles. Y uno formal está más o menos en 2.400 soles. Claro, Entonces, eso nos deja bastante lejos de poder, que pueda ser, la verdad, correcto. para tener un porcentaje potente de la inicial, ¿no? Correcto, ¿no? Porque eso tenemos que compararlo con cuánto cuesta una vivienda, ¿no? Entonces hay que comparar y cuánto es lo inicial que corresponde pagar. Muchas gracias por haber estado aquí. No, muchas gracias a Muchísimas ustedes. gracias. Perfecto, entonces ya sabe, en mayo y en noviembre, los trabajadores formales, por supuesto, cobran sus CTS, así que a prepararse. Ahora les contamos...